Y vamos a detenernos en el tema que está planteando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Está planteando el cumplimiento de lo que están identificando como una suerte de compromiso de campaña de Claudia Sheinbaum para abrogar la ley del ISSSTE de 2007. Tenemos esta mañana la posibilidad de escuchar dos perspectivas del asunto. Y le aprecio mucho a Pedro Vázquez Colmenares, experto en pensiones y seguridad social, quien participó, por cierto, en esta reforma de 2007 como director de finanzas del ISSSTE en aquel entonces. Pedro, gracias por estar aquí esta mañana y participar de este ejercicio. Buenos días. Carmen, muy buen día. Muchas gracias y saludos al maestro Pedro Hernández. Muchas gracias y saludos al maestro Pedro Hernández Morales, profesor Pedro Hernández Morales, que es el secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, Ciudad de México. Profesor, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen, por el espacio. Saludos, tocayo. A los dos, muchas gracias. Bueno, en el tiempo que nos queda de programa, que es todo para ustedes, propongo iniciar, profesor Pedro Hernández, con la explicación de por qué quieren abrogar esta ley. El planteamiento principal de ustedes para movilizarse, para hacer lo que están haciendo, para hacer todo el paro que está en curso, es que plantean abrogar esta ley 2007 del ISSSTE. ¿Por qué? ¿Y para qué? Carmen, como somos maestros y utilizamos la didáctica, lo voy a plantear como lo pusimos en un cartel. Tal cual. Uno, que se cumplan los compromisos del presidente AMLO y de la presidenta con la gente. Ahí están los videos, las grabaciones. Dos, que se cumpla la jubilación a partir de 28 años de servicio en mujeres y 30 en hombres. Es decir, que eso contiene parte de la ley del 2007, pero hubo un agregado donde nos obligan a una edad mínima para podernos jubilar. Yo inicié a los 19 años a ser maestro egresado de la Nacional de Maestros. Cuando cumplí 30 años de servicio no me pude jubilar. Pedro, te voy a interrumpir. Pedro, profesor, discúlpame. Es que sabes que no se escucha lo suficientemente bien tu voz. Discúlpame. Dame unos segunditos para que se corrija aquí en producción la comunicación y podamos oírte con nitidez, porque se está oyendo muy extraña la comunicación. Hay una especie de eco. Dame unos segunditos, tocayos, déjenme los dos, entre ustedes, tocayos, déjenme un segundito para que podamos hacer rápidamente la conexión de nuevo y poder escuchar, pues como lo está haciendo de forma didáctica el profesor, de por qué se quiere abrogar este marco legal del ISSSTE 2007. ¿Lo tenemos? A ver, adelante. ¿Ya es mejor? ¿Mejor? ¿Ahí? Te oímos, Pedro. Si no te importa, regresamos con la explicación que nos estás dando en el ABC de lo que ustedes quieren. Muy bien. Entonces, jubilación a partir de 28 años de servicio en mujeres y 30 en hombres. Eliminar el sistema de cuentas individuales. 4, el derecho a una vivienda digna y barata. 5, el cambio de pago nuestros compañeros jubilados pierden el 60% de sus percepciones al ser pagados en unidades de medida y actualización y no en salarios mínimos. El tema de fondo, Carmen, es que estos gobiernos neoliberales, como les ha llamado la presidenta, nos dejaron una ley que nos quitó, que nos secuestró la posibilidad de una jubilación. Todos los que entramos antes del 2007 aún estamos en el 10º transitorio. Todos los que entraron después del 2007 están en cuentas individuales. Hay 68 millones de cuentas individuales. El 85% de trabajadores al servicio del Estado están en cuentas individuales, condenados a recibir una renta vitalicia de máximo 6.500 mensuales. Por eso es esta lucha, por eso es esta movilización que llega a su 13º día en paro, en plantón, miles de docentes manifestando la exigencia de una reforma profunda
de un sistema que dejaron los gobiernos anteriores y que estos gobiernos se habían comprometido a cambiar. El presidente AMLO nos repitió que no tenía mayoría en las cámaras, ahora lo tienen. Lo que planteamos es que se legisle a favor del pueblo y de los trabajadores. Pedro Vázquez Colmenares y Pedro Hernández Morales de la CIENTE, la presidenta ha dicho que no es viable esta petición, dado que afectaría a las finanzas públicas. ¿Qué dices, Pedro Vázquez Colmenares, como experto en la materia en pensiones y seguridad social? Bien, Carmen. Creo que es muy importante compartir con la audiencia las razones que está viendo el gobierno, que está viviendo el gobierno, para que la petición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un movimiento reconocido y con mucha energía de lucha social, pero no tiene viabilidad financiera. Y quisiera pedirle a la producción, mandé unas láminas para poder explicar con la audiencia 3 puntos importantes. La primera es el envejecimiento del instituto. Esta lámina habla de la esperanza de vida. Cuando el ISSSTE se creó en el año 60, la esperanza de vida de los servidores públicos era de 60 años. Hoy es casi de 80. Entonces, el sistema no puede tener las reglas que tenía hace más de 60 años, porque estamos viviendo más y alguien tiene que pagar esa esperanza de vida. Si ponen la siguiente lámina, que es la B, van a ver cómo el ISSSTE, comparado contra países viejos, es el más viejo de todos los viejos. Ahí están en la pantalla los datos, por ejemplo, de Francia, de Alemania, de España, y su población de 60 años o más es entre 25 y 30%. El ISSSTE ya tiene su población de 35% de 60 años o más. Entonces, es el ISSSTE, el grupo más viejo de México, ya está envejecido desde el punto de vista de promedios de edad. Como México país va a estar en 30 años, y por lo tanto, segunda razón de por qué al ISSSTE no se le puede tratar como si no hubiera pasado nada en 60 años. La esperanza de vida y el que el grupo demográfico de servidores públicos no haya crecido hizo que se envejeciera relativamente la población del ISSSTE. Si vamos a la siguiente lámina, se ve aquí claramente cómo antes había muchos jóvenes y trabajadores jóvenes en la base de la pirámide cotizando para pagar las pensiones de los que estaban pensionados arriba, y ahora ya cambió. Todas estas gráficas no las inventé yo, son de los informes financieros y actuariales y de los anuarios estadísticos del ISSSTE del año pasado. Entonces, ya hay los cotizantes al régimen de reparto en que la coordinadora pide que se generalice, cada vez son menos. En la siguiente lámina podemos ver que cuando el ISSSTE se creó en 1960, había 20 cotizantes por cada pensionado. Había una pirámide que soportaba a las pensiones. Para cuando se hizo la reforma en el año 2007, ya había solo 5 cotizantes por cada pensionado. Y el dato más reciente es que hay 0.9 cotizantes por cada pensionado. ¿Eso qué quiere decir? Que si todos los trabajadores que actualmente cotizan al ISSSTE pusieran todo su sueldo íntegro a las pensiones, no alcanza. Es un sistema, el sistema solidario, que desafortunadamente se desequilibró por una transición demográfica que no es culpa de nadie, que es la realidad de esa institución. Entonces, cuando hace 18 años se hizo la reforma, no había mucho espacio más que para transformar y poner nuevas reglas. Por eso se pusieron las reglas de edad, porque antes los servidores públicos, a diferencia del sector privado, se pensionaban sin edad mínima. En el IMSS, hoy se pueden pensionar si llegan a los 60 con cesantía y 65 años de edad con vejez. De tal suerte que la estructura, y ese es el mensaje que ahorita quiero compartir, es que lamentablemente la estructura demográfica del ISSSTE no permitiría que el gobierno absorba un sistema de pensiones donde no hay edad mínimas, donde se pensionen con el 100%, y dejo el tema de la fuente de financiamiento para otro comentario. Pero lamentablemente hoy la situación está
demográficamente más compleja incluso que cuando se hizo la reforma. ¿Qué dice, profesor? ¿Qué dices, profesor Hernández Morales, desde la CENTE, con esta explicación que nos da tu tocayo? No, el micrófono está apagado. Ahí. Parece que este discurso de la curva demográfica es engañoso. En el 2007 nos dijeron lo mismo. Le quiero recordar a Pedro Vázquez, que como responsable en su momento de las finanzas del instituto hicieron una proyección y nos contaron lo mismo. Nos dijeron que la curva demográfica, en estos momentos el 85% de los trabajadores en activo están en cuentas individuales. Me parece que de fondo la discusión es qué hacemos con estas cuentas individuales que manejan 7.2 billones de pesos, que equivale al 20% del Producto Interno Bruto, que tienen en sus manos 68 millones de cuentas individuales. Azteca tiene el 25% de estas cuentas, Coppel el 17%, Banamex el 13%, Profuturo 11%, Sura 11%, Banorte 10%, y hasta el séptimo lugar está el pensionismo. En estos momentos nos estamos manifestando en Buenavista frente al pensionista, que tendría que ser la Afore pública que llevara todas estas cuentas, pero además de este control que tienen de 7.2 billones de pesos, resulta que han ganado en los últimos 10 años 134,000 millones de pesos de los ahorros de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores estamos financiando el enriquecimiento de grandes financieras que inclusive tienen 1 billón de pesos en Estados Unidos como préstamo. Entonces nos parece que tiene que voltearse la ecuación. Lo que estamos hablando es que hay estos recursos, y también Pedro Vázquez sabe que hay un adeudo de 90,000 millones de pesos de los gobiernos estatales, de cuotas que incluso hemos pagado los trabajadores. Nosotros reivindicamos el sistema intergeneracional solidario porque ha sido efectivo y es responsabilidad del Estado garantizar la pensión de sus trabajadores. Me ponía el ejemplo. Yo egresé en 1974 con 19 años de edad. Cuando cumplí 30 años no cubrí esta tabla que me impuso 7 años más de trabajo. Nos parece que en el fondo es como el Estado debe de garantizar las pensiones para sus trabajadores. Y hay una tendencia mundial, y cuando la presidenta dice, esta es una ley neoliberal, nos parece que entonces se tiene que hacer todo el esfuerzo por modificarla. Que veamos, que discutamos, es lo que le hemos planteado a Martí Batres, a Rosentela Rodríguez, a Mario Delgado y a la propia presidenta. El viernes pasado nos cancelaron la reunión. Mañana hay posibilidad de una nueva reunión. Nos planteando que hay una propuesta. Queremos debatir precisamente esas propuestas, tomar en consideración los datos que ahora se han exhibido, pero también, como dice el clásico, tenemos otros datos. ¿Qué dices, Pedro Vázquez Colmenares? Bueno, la discusión pública, en primer lugar, es un tema de un contexto político. Y hoy estamos hablando de la parte de por qué no tiene viabilidad financiera regresar al régimen solidario, el 10º transitorio. Le he escuchado a Pedro Hernández, a quien sigo con regularidad, decir que si hay dinero. Menciona ahorita que hay 90,000 millones de pesos, cosa que es perfectamente documentado y cierto, que los estados no le han pagado al ISSSTE por cuotas diversas. Yo le diría que pongamos eso en dimensión, porque me parece que eso es hablar de cifras que son fáciles de decir, pero que tienen una dimensión muy distinta. 90,000 millones de pesos suena a mucho dinero, pero yo diría dos cosas. En primera, que esas cuotas no se han
pagado a lo largo de 10 años por dificultades de las dependencias y malos manejos y malos temas administrativos, pero son para todos los fondos del ISSSTE, no solo para pensiones. Son para salud, son para préstamos personales, son las aportaciones al Fondo de la Vivienda, etcétera. Así que de los 90,000, la mayoría no es para pensiones. Pero vamos a suponer que todo el mundo quisiera que se aceptara y fuera a pensiones. Entonces, para transmitirle a la audiencia, 90,000 millones, vamos a dejarlo en una cifra más pequeña, ¿sí? Que fueran 90,000 pesos. Pues yo les diría que en esa escala, el ISSSTE se gasta de pensiones 1,000 pesos diario. Así que solo alcanzaría, aún tomando ilegalmente el dinero que dice Pedro para pensiones, solo alcanzaría para pagar las pensiones de 90 días. No es una solución. Si me permites, Carmen, que la producción ponga la lámina E, porque quiero decirle que... gracias. Perfecto. El ISSSTE, ¿sí? Los trabajadores cotizantes en el ISSSTE aportan 6 veces más que los del IMSS. Pero aún así, frente a todos los países viejos, en esa lámina se ve como la raya roja de en medio es el ISSSTE, en términos comparativos de lo que aportan en otros países. Y todos los países de la OECD, que son los viejos de la azul, aportan hasta el doble que lo que se aporta en el ISSSTE. Entonces, hay un problema de contribuciones donde el ISSSTE, ¿sí? Que es más viejo que cualquiera de esos países, solo aporta la mitad de los menos envejecidos. Adelante. Así que dinero no hay porque las contribuciones estructurales respecto de la demanda de pensionados son muy bajas. Si me ponen la siguiente, por favor. Ahora ve, es datos oficiales del ISSSTE. Las cuotas que ponen todos los servidores públicos que cotizan al ISSSTE, en el año 2023 solo financiaron el 5% del gasto. Porque hay pensiones como las de los pensionados antes de la reforma que se están pagando 100% con subsidio federal. No hay contribuciones. Esas las honra el gobierno federal. Más el subsidio corriente a los casi 340,000 millones de pesos que se gastan en pensiones cada año. Entonces, las cuotas de los trabajadores solo financian 5% y el resto lo pagamos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay una obligación legal de honrar esas es una responsabilidad y obligación legal de que se paguen, pero no es que haya dinero, ¿sí? Y por último, la otra lámina, es que, otra cuenta, es que si sumamos el valor de la pensión que voy a cobrar en el ISSSTE, es 10 a 13 veces más que todo lo que contribuí como trabajador en mi vida activa. Es un régimen que protegió muchos años a los trabajadores, que dejó las cuotas en niveles muy bajos respecto de su demografía y necesidad, y que da hoy un beneficio pues amplísimo, y lo que se está pidiendo es que este régimen que hoy tiene al 25% de los trabajadores tenga al 100%, pues no hay dinero que alcance. Profesor, ¿qué dices de estas cifras? Profesor, déjame decirle para el público que te está escuchando, profesor Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la CENTE Ciudad de México. ¿Qué dices, Pedro? El problema es que no estamos discutiendo de fondo qué significan las cuentas individualizadas. Me parece que el tema que ha manejado Pedro Vázquez, podemos revisar incluso lo que él plantea, pero le recordaré que esto solo está en el 10º transitorio, menos del 24% de trabajadores en activo. Lo que detonó esta gran movilización es hacia todo el sector de docentes y de trabajadores más jóvenes que entraron después del 2007. Efectivamente, llevamos 18 años a partir de esa reforma que nos dejó el neoliberalismo, donde se ha obligado a los trabajadores a un ahorro constante para autopensionarse. Es decir, con la reforma que impulsó, entre otros, Pedro Vázquez, lo que hizo fue que entonces los trabajadores tienen que ahorrar lo suficiente para garantizar una renta vitalicia, es decir, la responsabilidad del Estado sobre las pensiones de sus trabajadores queda de alguna forma anulada. Y bueno, yo solo pediría que se revisara
las cantidades millonarias y millonarias de estas 10 grandes afores que se llevan los recursos, las ganancias de los ahorros de los trabajadores. No es dinero de ellos, es dinero de 78 millones de cuentas individuales que existen en este momento y que religiosamente pues está pagando cada quincena del salario del trabajador. Nos parece que la discusión tiene que abarcar también esta parte. Efectivamente puede modificarse la tabla de edades y el gobierno nos ha dicho que eso significa una erogación que en algún momento nos plantea no podría garantizarse que regresáramos al tema de los 28 y 30 años de servicio. Nos parece de justicia elemental que después de una vida laboral de 30 años o más, el trabajador pueda tener una pensión que le alcance. En estos momentos no alcanza porque además se impuso la unidad de medida de actualización en el cálculo de estas pensiones. Se pierde el 60% de la posibilidad de una percepción mayor de los actuales jubilados. Por eso esta lucha ha permeado tanto, cada vez que nosotros preguntamos cuántos compañeros de los que están en la reunión, en la manifestación, entraron después del 2007, más del 85% levantan la mano. Lo que nos preocupa es el futuro de estos trabajadores. Finalmente, decir que el tema de pensiones es un problema global. Recordar que hay una huelga en Panamá también ya de más de 2 semanas y que el tema recurrente es este. Acabamos de tener una reunión con compañeros de 10 países de América y nos refieren que hay una tendencia global neoliberal de privatizar los fondos de los trabajadores, no para garantizarles un retiro digno, sino para lograr una ganancia estratosférica y enriquecer más a quienes menos pagan. Solamente diría en el caso de Azteca, además de que tiene el 25% del control de estas cuentas individuales, tiene un adeudo muy grande hacia el gobierno en el pago de impuestos. Nos parece que tiene que tomarse una decisión, no puede seguirse enriqueciendo a una parte muy pequeña, empobreciendo al resto de la población. Pedro Hernández y Pedro Vázquez, se nos acabó el tiempo. En una frase, ¿cómo se despiden? A reserva de seguir hablando, pero hemos escuchado con mucho interés lo que han planteado uno y el otro. Pedro Vázquez Colmenares, ¿cómo cierras el programa con un breve mensaje? Que las posiciones extremas no son las adecuadas. Esto último que acaba de decir el maestro Pedro Hernández me parece más razonable. Hay que revisar y mejorar el sistema de cuentas individuales. Y el magisterio es un mosaico de expresiones y de opiniones. Eso todos lo sabemos y lo celebramos que haya esa diversidad. Pero hay otros grupos del magisterio que están buscando soluciones, como el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, que se nos acercó al despacho hace 1 mes y medio, diciendo ayúdenos a encontrar mejores soluciones que sean posibles, que el gobierno tenga la capacidad de ejecutar. Y hacia allá hay que caminar, porque las soluciones extremas no van a funcionar. Entonces, tanto en salud como en vivienda, como en pensiones en el ISSSTE, las cosas están muy complejas para que alguien venga y diga, yo solo quiero una visión que me beneficie a mí, aunque perjudique a los demás y no haya dinero para financiar. Profesor Pedro Hernández Morales, de la sección 9 de la CENTE, ¿cómo cierras el programa? Con el micrófono abierto porque está cerrado. Pedro, no te escuchamos. La apuesta es por un futuro donde se garantice una pensión digna para quien ha trabajado 30 o más años, que ha entregado su vida, en el caso de los docentes, a educar a las generaciones. Quiero dejar también claro que nosotros no estamos planteando un boicot a las elecciones del próximo 1 de junio. Hay una condición que hemos planteado. Nosotros somos educadores, que formamos ciudadanos, que formamos pensamiento crítico, que muchos de nuestros compañeros participan, otros no, y que no somos corporativos, no estamos por un candidato u otro. Hay una libre militancia al interior de la coordinadora y nos parece que es momento de actuar para garantizar un futuro
para todos. Pues a los dos, gracias por este ejercicio. Seguiremos hablando si me lo permiten, pero les aprecio mucho que hayan expuesto cada uno los ángulos de información y de análisis de este tema importante y de lo que está pidiendo la CENTE, que es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Gracias a Pedro Vázquez Colmenares, que en su momento participó como director de finanzas del ISSSTE, que esté aquí y explica lo que explica, y a Pedro Hernández Morales de la sección 9 de la CENTE, que explica lo que explica. A los dos, gracias por estar esta mañana. Buenos días y hasta la próxima.